acerca de si las personas que están compurgando alguna pena o están siendo procesadas penalmente están o fueron torturadas. En el caso del protocolo de Estambul es el nombre común, es el nombre coloquial que se le denomina a la técnica, a la pericial para diagnosticar tortura. No sé si en alguna ocasión ustedes hayan escuchado hablar del protocolo de Estambul. Como que sí, pero no me acuerdo, profe. Muy bien. ¿Alguien ha escuchado hablar del protocolo de Estambul? ¿Lo habían escuchado antes? ¿Nadie? Ok. Bueno, entonces vamos a partir desde el principio. El protocolo de Estambul, vuelvo a repetir, es una técnica, es una pericial que se realiza en base al nuevo sistema penal acusatorio que va enfocado a los derechos humanos, tanto de la víctima como del imputado. Es uno de los tantos derechos que tiene el imputado en el momento de que ha sido víctima durante el proceso o durante su encarcelamiento por cuestiones de índole traumatológicas, es decir, lesiones que le causan las autoridades por diversos fines, ¿no? Históricamente conocemos que la tortura siempre ha sido una práctica o una mala práctica en México, que utilizan las autoridades para sacar información, para amedrentar a los detenidos, para llevar a cabo prácticas desleales desde el punto de vista de investigaciones, pues siempre ha sido una mala práctica en el ámbito histórico. Pero a raíz de que entran los derechos humanos aquí en México, entonces se tuvo que, junto con el nuevo sistema penal acusatorio, implementar una pericial y una sanción para los que realicen o cometan estas malas prácticas que todavía se siguen realizando y practicando a diestra y siniestra en nuestro sistema y en nuestro México lindo y querido. Sin embargo, pues a raíz de esta mala práctica, lo que puede suceder es cuando se realiza el protocolo, se realiza la pericial de Estambul, si se le llega a detectar al imputado que ha sido víctima de tortura, ya sea durante su proceso o ya sea durante su encarcelamiento, pues esto va a tener como consecuencia desde el ámbito jurídico que pueda salir en libertad. Y hemos encontrado y realizado varias gestiones, tanto en cuestiones jurídicas, de que la persona, en este caso el imputado, cuando dice, a lo mejor lleva 4 años compurgando su pena de 15 y de repente le dice a sus abogados, oye, pues fíjate, abogado, que durante mi proceso, pues fui torturado, me golpearon los policías y me obligaron a declarar bajo tortura mi responsabilidad o mi culpabilidad del delito de homicidio. Desde este punto de vista, bueno, y todo esto obviamente tuvo consecuencia en su sentencia, que al declararse culpable, gracias a las torturas, a las amenazas de las cuales fue víctima, de los golpes recibidos, pues esto desencadenó en una sentencia realmente arbitraria. Antes no sucedía nada, pues nada más dice, bueno, pues ya te fregaste porque ya declaraste, ¿no? Pero ahora con el nuevo sistema, el imputado, cuando declara o le dice a sus abogados que fue víctima de tortura durante su proceso o durante su misma estancia en el centro penitenciario que está siendo víctima de, pues esto va a ocasionar que se active el protocolo de Estambul, que es en sí la pericial para diagnosticar tortura. Eso grábatelo. Hablar de protocolo de Estambul es hablar de pericial para diagnosticar tortura. ¿Desde ahí vamos bien?
Sí. 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 Entonces vamos a tener que utilizar todas nuestras herramientas y toda nuestra astucia médico-legista, porque el protocolo de Estambul pues no deja de ser una revisión minuciosa con características forenses para lograr detectar que el imputado o la persona que está siendo procesada o el sentenciado pues está diciendo la verdad en base a exámenes psicológicos, en base a exámenes médicos, en base a exámenes traumatológicos, para verificar precisamente que correspondan esas lesiones que presenta en su economía corporal, llámese desde quemaduras de cigarros, desde fracturas de costillas, fracturas en mandíbula, hematomas que ya a lo mejor están recientes porque está siendo torturado todavía. Es decir, vamos a tener que utilizar todo un grupo de especialistas desde el ámbito tanto de la medicina forense, traumatología forense y psicología forense, abogados, criminólogos, médicos forenses, peritos, etcétera, que van a ser el equipo multidisciplinar que va a contratar, en este caso, la defensa, para demostrarle al juez, en este caso, si nos encontramos con un sentenciado que ya lleva varios años compurgando su pena, pues demostrarle al juez de ejecución, que es el tercer juez del sistema penitenciario, que nuestro defendido, que nuestro cliente, pues fue torturado o está siendo torturado y por lo tanto, vamos a solicitar que se realice el protocolo, que se realice el diagnóstico forense para que los especialistas determinen realmente si esas lesiones que presenta, pues sí corresponden realmente a tortura y su grado de cuestión psicológica en base a las entrevistas forenses también nos dan pie a señalar que esta persona realmente está muy, muy trastornada por esas lesiones infringidas durante su detención o durante su estancia en un centro penitenciario. Y una vez que se realiza toda esta pericial, todo este protocolo, que debe de ser realmente minucioso, pues va a darse un diagnóstico y se va a enviar ese diagnóstico por medio de una audiencia ante el juez de ejecución, que es el del centro penitenciario, para demostrar que la persona sí fue torturada, sí fue víctima de tortura, y que eso fue prácticamente fundamental para que su declaración fuera tomada en cuenta como nociva, es decir, como todo el peso jurídico de la carga de la prueba recayó precisamente en su declaración de culpabilidad, gracias a esas torturas infringidas, y que esto, pues obviamente no tiene ninguna cuestión jurídica y se tiene que reponer el juicio o se le tiene que dejar en completa libertad desde que se demuestre. Es decir, el protocolo de Estambul sirve para reponer el caso, reponer el juicio en un momento dado, o inclusive sirve para dejar en completa libertad al detenido o al sentenciado, gracias a que se demuestra precisamente que fue torturado durante su proceso o durante su estancia en el centro penitenciario. Esto, de acuerdo a los derechos humanos, pues va a ser la parte fundamental para dejarlo en libertad. Y esto ha venido ocurriendo desde el 2013 a la fecha, en el cual una gran cantidad de personas, una gran cantidad de detenidos, una gran cantidad de procesados, pues están siendo realmente, han solicitado el protocolo de Estambul y cuando se les practica el diagnóstico, dicho protocolo, y sale positivo en la cuestión de la tortura, esto automáticamente desde el ámbito jurídico causa que le dejen o lo dejen completamente en libertad. Esto ha venido ocurriendo desde el 2013 a la fecha. Es decir, para los abogados es un medio de defensa.
Es un medio de defensa cuando el imputado o el sentenciado le comenta a su abogado pues, que fue víctima de tortura o está siendo víctima de. Esto es una parte desde el ámbito legal para nosotros como abogados, en este caso su servidor, activar el protocolo, contratar a personal especializado que lo realice y demostrar precisamente que nuestro cliente fue torturado o está siendo torturado, llevarlo a un juicio, llevarlo a una audiencia dentro del centro penitenciario y demostrar que todas esas lesiones, todos esos traumatismos, que bien pueden ser actuales o bien pueden ser ya muy antiguos, eso no tiene nada que ver porque las lesiones desde el ámbito o desde el punto de vista traumatológico, como hemos visto aquí en medicina legal, sobreviven y perduran. Habrá gente que tiene bastantes cicatrices, bastantes lesiones traumatológicas, fracturas, consecuencias y secuelas psicológicas dentro de lo que fue su estancia en un centro penitenciario o durante lo que fue su proceso, y los especialistas van a determinar realmente si corresponde a una etapa a lo mejor infantil o de veras corresponde a una etapa muy reciente que corresponde con las etapas de su captura. Y de acuerdo a lo que narra, a su explicación, el sujeto que sea coherente y lógico en esa exposición de lo que fue víctima y cómo fue, o de lo que recuerda esas torturas, su lenguaje corporal, porque cuando nos ha tocado el realizar esas entrevistas, observar esas entrevistas a las personas que han sido víctimas de tortura, pues desde que te está platicando, pues realmente revive y recuerda esos hechos, trauma, que son muy traumatizantes desde el ámbito psicológico, y lo está narrando y empieza a temblar, empieza a balbucear, empieza a tener una voz completamente diferente porque está recordando esos eventos, ¿no? Todo desde el ámbito psicológico, el lenguaje corporal y todo el aspecto físico médico va a ser fundamental para llevar a cabo pues un buen protocolo de Estambul. Como bien decíamos, en México realmente tenemos esa práctica de forma histórica. Era tal vez, como decíamos vulgarmente, las investigaciones en México son tan eficientes que rápido el imputado se declaraba culpable, pues se declaraba culpable gracias a esas torturas o esos golpes infringidos por las mismas autoridades. Ojo con eso, cuando hablamos de tortura, nos referimos a las lesiones o a todo lo que es la degradación física y psicológica que realizan las autoridades. Por eso se llama tortura. Cuando lo realiza personas que no sean autoridades, entonces ya no es tortura, serían lesiones. Entonces, desde ahí tendremos que partir para comprender qué es tortura. La tortura es la que realizan las autoridades, llámense municipales, llámense estatales o llámense federales, con fines diversos, ¿no? De obtener informaciones, como nos dice aquí esta diapositiva, tener que informar de actividades cuando se detiene a una persona que es miembro del crimen organizado y que queremos sacarle la verdad y que nos dé información de sus jefes, pues que era lo que se hacía o lo que se hace, pues torturarlo por medio de golpes, por medio de tehuacanazos, por medio de choques eléctricos en los testículos, por medio de asfixias, tanto por medio de bolsas o por medio de agua, para que nos informase sobre lo que tendríamos saber o lo que sabíamos que él tenía conocimiento y que se negaba a decir. Entonces, esta práctica es muy común todavía, pero se está erradicando en base al nuevo sistema. Otra de los puntos era delatar a sus compañeros, que dijera quiénes eran sus compañeros en el crimen organizado, o confesar, como decíamos ahorita, confesar su culpabilidad. Esto acarreaba mucho en el sistema mixto, en el sistema penal inquisitivo mixto, que la cárcel estuviese llena de inocentes, ¿no? Porque muchas veces las autoridades lo que hacían era detener a personas
que no tenían nada que ver con el delito y sin embargo lo que hacían era fabricarlo, agarrando chivos expiatorios y torturándolos para que se declarasen culpables y así pues dejar a lo mejor cerrado ciertos casos que estaba la prensa o la sociedad muy latente contra ellos, contra las autoridades, y lo que se hacía o lo que se hace es capturar chivos expiatorios y quedaban ahí todo el tiempo, cumplían condena y inclusive cumplían condena y nunca salían. Había una serie de violación tras violación de derechos humanos. Ahora con todo esto del nuevo sistema de los derechos humanos, pues ya tenemos la herramienta del protocolo de Estambul, que a lo mejor la persona cuando está compurgando su pena, que ya lleva varios años, puede someterse al protocolo, siempre y cuando no pasen 8 años, ojo con eso, siempre y cuando desde que fue sentenciado empieza a correr término para que pueda presentar en este caso su protocolo de Estambul. No deben de pasar 8 años porque desde ese punto de vista tenemos la posibilidad del amparo, presentar el amparo directo y presentar las pruebas del protocolo de Estambul, demostrarlas y, y hacer viable lo que es su libertad, gracias al resultado que podemos obtener del protocolo de Estambul. Entonces, en términos jurídicos, la persona que quiere someterse a un protocolo, que está compurgando alguna pena, alguna sanción penal corporal, puede pasar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5, 6, 7, pero no más de 8, para que pueda declarar que fue víctima de tortura y promover por medio de sus abogados, ya sea de oficio o sus abogados particulares, un protocolo de Estambul para que se le revise, para que se le haga la prueba pericial del protocolo y los expertos den su diagnóstico. Y esto, al momento de que sale que sí fue torturado y que sí salió positivo en todos los aspectos forenses, las entrevistas, el lenguaje corporal, las referencias médicas, las referencias traumatológicas corresponden, pues esto va a ser una herramienta fundamental para el abogado para abrir una audiencia ante un juez de control o inclusive por medio del amparo irse ante un tribunal colegiado de circuito para demostrar que su cliente fue torturado y que lo que vamos a promover es su inmediata libertad. Esto ha venido ocurriendo una tras otra en el sistema porque los operadores del mismo, como desconocen muchas veces que existe el protocolo de Estambul, siguen cometiendo tortura y siguen torturando inclusive también dentro del centro penitenciario. Esto ocurre constantemente, que inclusive en casos famosos aquí en México como la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, ha venido a traer consecuencias de esta índole por la cuestión de que muchos que fueron detenidos, muchos policías, muchos municipales, muchos federales, muchos ministerios públicos que tuvieron relación con la desaparición de los 43, ese es el pro y el contra, que realmente sí eran culpables, pero fueron culpables en la razón de que participaron ya sea por omisión o directamente por la desaparición de los 43, y cuando se les capturó, pues fueron torturados por el régimen peñista y que ahora hace algunos meses, no tiene muchos años, 1 año, algunos meses, de que cerca de 70 elementos, tanto policías municipales como federales, como ministerios públicos, que habían sido detenidos y que estaban siendo procesados bajo prisión preventiva, pues se sometieron al protocolo de Estambul porque habían sido durante su proceso y durante su
estancia en el centro penitenciario torturados, a pesar de que eran culpables. Eso es las ventajas y desventajas que podemos, pros y contras del sistema, del protocolo, que aunque seas culpable, aunque hubiese sido una persona culpable de algún tipo de delito, si fuiste o fue torturada la persona, puede someterse al protocolo de Estambul y esto puede traer como consecuencia que se le deje en inmediata libertad, que fue el caso de más de 70 personas, te repito, del caso de los 43, que se sometieron al protocolo de Estambul, salieron positivos con lesiones, traumatismos, cuestiones psicológicas, y esto ocasionó que la defensa, sus abogados, promovieran lo que fuera los amparos, y esto dio pie a que los tribunales colegiados o la Suprema Corte otorgara la libertad porque se torturó a la persona durante el proceso o durante su internamiento en el centro penitenciario. Es decir, ahí tenemos el pro y el contra, ¿no? Que también sirve para inocentes, pero también sirve para personas que son culpables, que fueron torturadas. Por lo Profe, tanto, sí, dígame. tengo una duda, bueno, no una duda, una pregunta. Entonces, si para un delito de violación, el, la persona que cometió el delito se le practicó tortura durante el proceso, entonces puede quedar en libertad. Sí, todos los delitos, no hay ninguno que diga, este no aplica, crimen organizado, violación, delitos sexuales. Si la persona fue víctima de tortura, digo, ahorita que dices de los que cometen violación, que como bien sabemos históricamente pasan por agresiones sexuales en las cárceles. Esto obviamente va a traer como consecuencia, gracias al protocolo de Estambul, a los derechos humanos, al nuevo sistema, que si la persona, una vez que ya está en un centro penitenciario y pasa por hechos de esta naturaleza, pues es una práctica desleal, así puede ser el delincuente más cruel del mundo, pero la situación que nos dicen los derechos humanos es que no se le debe de infringir tortura, ni tratos degradantes, ni inhumanos, que para eso está la ley. Por lo tanto, no hay justificación alguna desde el ámbito de los derechos humanos. Ah, bueno, a este sí porque violó. A este sí se le puede hacer porque es un secuestrador, golpeen. No, realmente es parejo, ¿no? Los derechos humanos entran en todo tipo de delitos. Nuestro sistema está pegado a derechos humanos desde ese ámbito. Y el protocolo de Estambul, precisamente en sus diagnósticos forenses, pues él simplemente va a dar un veredicto que es, si es positivo de tortura, corresponde con las fechas, son lesiones de hace 3 años y corresponde como cuando fue procesado. Por lo tanto, corresponden sus lesiones, sus cicatrices, sus quemaduras, sus reacciones psicológicas corresponden a la fecha exacta en la cual fue procesado. Por lo tanto, da positivo el protocolo de Estambul. Ya corresponde a los abogados el tomar en cuenta ese veredicto o esa pericial para llevarlo ante un tribunal o presentar sus amparos. Pero sí, en respuesta a tu pregunta, sí, si es un violador, obviamente, imagínate un violador, poniendo el caso, ¿no? Poniendo el caso de que una persona violó a un menor o a una menor, fue procesada, durante su proceso, pues nada más fue víctima de golpes, de malos tratos por parte de los policías, y cuando ya fue sentenciado, porque había muchas evidencias de su culpabilidad, lo sentencian a 10 años de cárcel y durante su internamiento pues empieza lo que es el trato degradante de la violación al sujeto violador, ¿no? Que bien sabemos que se da mucho en las cárceles. Entonces se llegan recomendados y empiezan a torturarlo, a amedrentarlo,
a golpearlo y a violarlo, a degradarlo física y psicológicamente. Y este sujeto, por medio de su abogado, a lo mejor puede pasar 1 mes, 2 meses porque lo amenazan, ¿no? Que no debe de decir nada y que le tienen bien vigilado a su familia y que le va a pasar lo mismo a la familia si dice algo. Puede ser que es lo común, pero a lo mejor pasa 1 año, 2 años y cuando todo vuelve a la normalidad, que ya pasó al olvido y que ya está compurgando pena, puede que le comente a sus abogados, oye, fíjate que supe por ahí de un protocolo de Estambul, de una pericial, la cual me dijeron mis familiares y algunas personas que conozco, y pues yo fui víctima de tortura, de golpes, tengo aquí quemaduras en piernas, en abdomen, tengo fracturadas las costillas, tengo fracturada la mandíbula, fui víctima de violación, etcétera. Puedo narrar todo para que me realicen la práctica del diagnóstico. Ah, perfecto. Se somete promovemos como abogados, se promueve lo que es el protocolo de Estambul, se contratan a peritos expertos, eso corre por parte del bolso de la economía del imputado y de la familia, contratar a expertos peritos en traumatología, en medicina forense, psicología forense, para que se realice precisamente el protocolo, la revisión minuciosa, las entrevistas, testigos, etcétera, que pudieron ver. Y todo esto va a servir para que en su momento ellos digan, pues sí, salió positivo de tortura, es decir, del protocolo. Como abogado yo tengo ya esa herramienta para apenas van corriendo 3 años desde que fue la tortura y salió positivo. Recuerden, no deben de pasar 8 años. Entonces yo ya digo, no, bueno, pues si saliste positivo de todas esas lesiones que comentas, voy a promover un juicio ante el juez de ejecución, que es el del centro penitenciario, y esto nos vamos a ir a una audiencia, y si en su defecto no la niega, pues nos vamos al amparo para que conozca un tribunal colegiado sobre el mismo, enseñarle el protocolo, el diagnóstico, todos los informes, para solicitar tu libertad, porque nadie puede ser torturado, nadie puede ser degradado, así sea el mayor criminal del mundo. Esto con el nuevo sistema. Entonces, sí, efectivamente, aunque sean violadores, procede el protocolo y procede su libertad. ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí, Profe, tengo otra duda. Sí, dígame. ¿Los signos aún aparecen cuando ya pasaron varios años? Tengo como esa dudilla. Sí, recuerda que estamos hablando de medicina legal. Las cicatrices, las quemaduras, las secuelas psicológicas, todo eso es lo que va a tener como referencia el traumatólogo forense cuando realiza el protocolo. Bueno, que en este caso es el experto. Es decir, no nada más son lesiones recientes. Las recientes, pues es muy fácil diagnosticarlas. Oye, pues estoy siendo torturado. Ah, pues adelante el protocolo. Están recientes las lesiones, quemaduras, hematomas, equimosis, si son muy recientes, todavía se encuentran rojas o moradas, golpes diversos en la economía corporal, descalabradas, fracturas. Cuando es reciente, pues ahí tenemos el informe. Pero cuando ya pasó cierto tiempo, ciertos años, las secuelas también se pueden obtener gracias al traumatólogo forense, gracias al psicólogo forense, gracias a los expertos, a los peritos forenses, porque recuerda que las torturas o las cicatrices persisten a través del tiempo. Lo único que va a determinar el forense es que realmente esas lesiones correspondan a la tortura y no correspondan a lesiones que hubiese tenido a lo mejor en su etapa infantil o a su etapa de adulto, ya en riñas.
es lo que va a diagnosticar en base a la entrevista, en base a lo que platique la persona que está siendo analizada, cómo fueron o cómo se las causaron. Porque recuerda que para el forense tiene que corresponder el tipo de lesión con lo que está informándole la persona. Ah, mira, es que aquí me dieron me agarraron a latigazos y mira, aquí tengo las cicatrices que ya son de hace 4 años, pero todavía persisten. El forense pues va en base a su pericia a analizar el cuerpo de la persona para ver si esas cicatrices que ya tienen mucho tiempo realmente corresponden a latigazos o corresponden a palazos o corresponden a puñetazos o corresponden a pedradas o corresponden a cable o corresponden a quemaduras o que la fractura que dice que tiene tanto en pie como en brazo como en costilla, pues realmente corresponde a lo que está diciendo como las obtuvo gracias a la mejor a objetos contusos como bien puede ser un bat, como bien puede ser una diversa repetición de patadas. Entonces, a pesar de que sí son de tiempo o ya tienen tiempo ciertas lesiones, se pueden diagnosticar gracias a los expertos. ¿Sí me explico? Sí, profe. Entonces, no importa que sean recientes o que sean muy antiguas. Para ello está la medicina legal, que son los expertos los que van a tomar esa referencia gracias a su pericial. Es todo un peritaje, es todo un análisis, no se realiza en un día, sino que se realizan varios y se realiza por un equipo multidisciplinar de expertos. Entonces, para ellos, solamente van a determinar cuando lo realizan y lo terminan, pues que sí fue o no fue. ¿Saben qué? Sus lesiones no corresponden realmente a lo que me está comentando, por lo tanto, no es positivo el protocolo de Estambul en la tortura. Sí, tiene lesiones de la infancia, sí tiene lesiones porque pues fue una persona muy problemática, era muy riñoso, muy pandillero y por eso tiene pues lesiones en cara, tiene cicatrices de arma blanca porque pues fue víctima en algún momento dado de riñas, pero no fue por tortura. Quiso a lo mejor poner como tortura cosas que tenía de la vida común. O sea, el experto es el que debe de sacar esas conclusiones. ¿O sabes qué? Si fue torturado porque corresponde su información, corresponde su entrevista, corresponden los testigos, corresponde su análisis forense con lo que está comentando. Y a pesar de que ya pasaron 5 años, tiene las secuelas psicológicas y tiene las secuelas físicas. Entonces, eso es el trabajo del forense, precisamente, que es un experto para ello, el traumatólogo forense en especial. Obviamente, habrá información de derechos humanos, habrá información de lo que son los derechos de la Organización de los Estados Americanos, que nos menciona acerca de la tortura, de la prohibición de la tortura, la Convención Americana de Derechos Humanos del Pacto de Costa Rica, que nos habla de ello en su artículo 5. La misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice en su artículo 19, en varios realmente, sobre que está prohibido todo maltrato en la aprehensión o en las prisiones, es decir, está fundamentado, o sea, tampoco es algo que no esté legislado, está prohibido los malos tratos y las torturas, tanto en proceso como en las prisiones, eso siempre ha estado legislado, pero como que nunca había un peso jurídico realmente importante para hacerlo respetar. Ahora con el nuevo sistema y que va enfocado a derechos humanos, pues ha tomado gran importancia y gran relevancia lo que es precisamente este protocolo, que se le llama Protocolo de Estambul, como nombre coloquial, gracias a la capital de Turquía. Recuerda que Turquía, su capital es Estambul, y esto fue porque también en Turquía pues hay muchos antecedentes de violaciones a derechos humanos, hay muchos antecedentes de las torturas o las malas prácticas policíacas,
muy similares a las de México. Y pues tenemos ahí el antecedente de los primeros expertos forenses que empezaron a realizar en Turquía, en Estambul, estas periciales para diagnosticar tortura, y que gracias a ello pues se le quedó el nombre internacional de Protocolo de Estambul, aunque su nombre real, ahorita vamos a ver que es muy largo, pero se le queda mejor el mote de Protocolo de Estambul por la facilidad de la palabra, ¿no? Ahorita vamos a ver eso. El artículo 20 también está contemplado a la que queda prohibida y sancionada toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor también va a carecer de todo valor probatorio. Es decir, tenemos el 19, el 20, el 22 de la Constitución, que nos hablan precisamente de todo eso, de la prohibición de prácticas de tortura. Quedan prohibidas las penas de muerte, nos dice el 22, de mutilaciones, de infamias, de marcas, de azotes, de palear a la persona, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Es decir, si tú observas tu artículo 19, observas el 20 y el 22, te habla precisamente ahí en la Constitución de que está prohibida la tortura. Y esto obviamente se desprende de las cartas de derechos humanos y de los antecedentes de esta protección. Entonces, tenemos inclusive una ley federal para prevenir y sancionar la tortura. Es una ley que también entró en vigor de acuerdo al nuevo sistema, o que va de la mano para prevenir la tortura. La ley lleva por nombre Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura, que es la que se aplica en su momento junto con la Constitución, junto con los derechos humanos y junto con esta ley federal para prevenir y sancionar la tortura, como herramientas jurídicas que tienen los abogados para defender a una persona que está siendo torturada o que fue torturada. Y que gracias a esto, pues vamos a poder obtener su libertad. Comete el delito de tortura, aquí ojo con esto, el servidor público que con motivo de sus atribuciones inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, con el fin de obtener del torturado o de un tercero información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada. Aquí tenemos la definición de lo que es tortura, lo que te decía. La tortura va a venir de un funcionario, de un servidor público. Para poderlo llamar tortura, es de un funcionario en funciones que le está causando daños de esta naturaleza a un gobernado. Porque si no es un funcionario, entonces van a ser lesiones. A quien cometa el delito de tortura se le va a aplicar de 3 a 12 años. Es decir, hay sanciones para las personas que lo cometen, para los funcionarios. Se lleva una investigación. Dentro del protocolo también se abren carpetas de investigación para los que causaron las lesiones. Aparte de que la persona lesionada o torturada puede tener un beneficio de la libertad o de que se le reponga el juicio, y de los causantes, si todavía están en activo, se les abre carpeta de investigación. Siguen los artículos de la Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura. También el artículo 11 de esta ley te dice que el servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato, ya sea que conozca, que no lo haya realizado. Si no lo hiciere, se le impondrán de 3 meses a 3 años de prisión y de 15 a 60 días multa sin perjuicio de lo que establezcan otras leyes. Es decir, también a los funcionarios que están nada más observando. Pero es que yo no le hice nada, yo no. Ah, pero usted estuvo ahí.
y nunca dijo nada, cayó, fue omiso. También hay sanciones de 3 meses a 3 años y multas. El protocolo de Estambul como tal, ¿sí me sigo escuchando y se sigue viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí. El protocolo de Estambul es el primer conjunto de normas internacionales para la investigación y documentación de actos de tortura. Nos dice ahí que lo que ya comentábamos, ¿no? Proporciona normas integrales y prácticas para la valoración de personas que alegan tortura y malos tratos y para informar hallazgos relevantes. Su nombre correcto, ahí lo tenemos. El nombre del protocolo de Estambul es Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Ese sería realmente el nombre correcto del protocolo de Estambul. Pero en pocas palabras es conocido en la práctica forense como protocolo de Estambul. Es decir, lo vas a escuchar bastantes ocasiones en tu vida profesional, en la práctica, en tu carrera. Oye, pues que el protocolo de Estambul, que se lo van a, o sea, ya sabes si te remontas a qué es. Oye, que tengo una persona que le van a aplicar o solicitó el protocolo de Estambul. Nada más y nada menos que esta semana se dio de qué hablar en el caso de un protocolo de Estambul. En el caso de, en la mañanera, que así se le llama a la información que da el presidente todos los días, en la mañana, a la rueda de prensa, se acercó una señora por ahí como el martes o miércoles y pidió la palabra y expresó ante el presidente que su hijo, que ya había cumplido pues hasta cierto punto la condena de 10 años de cárcel y que ya llevaba 13 y que aunque ya había cumplido los 10 años a los cuales fue sentenciado, no le dieron la libertad y que inclusive pues estaba siendo víctima de tortura desde el principio, desde el proceso, durante su estancia en el centro penitenciario y que ahora, inclusive ya después de 3 años que ya tenía que haber estado en libertad, no se le estaba dando la libertad y que inclusive se le iba a abrir otro procedimiento para dejarlo más años. O sea, violaciones por todos lados a derechos humanos, ¿no? De esta persona. La madre fue la que acudió ahí ante el presidente y expresó todo esto. El presidente lo que hizo pues fue girar instrucciones para que el juez o los jueces tomaran cartas en el asunto. La misma Suprema Corte verificaron y efectivamente pues era una persona que estaba por el delito de delincuencia organizada, pero ya había cumplido. Sí había sido torturado. Los protocolos de Estambul se los habían pasado por el arco del triunfo porque habían solicitado protocolos de Estambul y no los habían tomado en cuenta. Había cumplido la condena y no había obtenido la libertad. Y gracias a que pues llegó a oídos del presidente, que giró instrucciones, pues los jueces correspondientes, el día de ayer, o el día del jueves, perdón, le otorgaron la libertad inmediata. Digo, fue un caso muy sonado en redes sociales y en la televisión. No sé si alguno de ustedes lo haya escuchado. No, profe. Yo no, profe, yo no. Bueno, y casos donde se aplica el protocolo de Estambul podemos hablar de bastantes, ¿no? Porque es una pericial muy solicitada, como te puedes dar cuenta, porque esto, si la persona que está compurgando alguna pena de años, pues fue torturada y tiene secuelas, así haya pasado mucho tiempo, pero están las secuelas, están las evidencias, pues realmente va a promover o va a solicitar el protocolo, se lo tienen que otorgar, es un derecho. Si se le niega,
el abogado tendrá que presentar el amparo, porque no te pueden negar tu derecho a que te practiquen un diagnóstico o un protocolo de Estambul. Tenemos el derecho. Entonces, muchas personas están acudiendo al protocolo, llámense inocentes y culpables, es parejo. Que aunque hubiese sido una persona culpable, si fue víctima de tortura, también puede, ojo, alcanzar la libertad, porque así no lo marca la ley. Si la persona fue víctima de tratos degradantes, de torturas, tratos crueles, inhumanos, degradaciones, vejaciones, y se comprueba, gracias al protocolo, va a traer como consecuencias legales una posible reducción de condena o una libertad. Y muchas personas inocentes y culpables se han sometido al protocolo y han salido positivos, y esto ha ocasionado que se les deje en libertad. Para ello, obviamente, tenemos que tener conocimiento, todos los operadores del sistema, policías, funcionarios, porque aparte de que hay sanción, aparte de que se le puede dejar en libertad al sujeto, pues puede haber consecuencias penales para los que le realizan las torturas o los que observan las torturas. El código o el protocolo de Estambul, ¿qué es lo que comprende? Normas jurídicas internacionales, como lo que estamos viendo de derechos humanos, la Organización de Estados Americanos, códigos éticos pertinentes, una investigación legal de la tortura jurídica, todo lo relacionado con el aspecto jurídico, las consideraciones generales relativas a las entrevistas que se le practican a la persona víctima de tortura y a otras personas que a lo mejor observaron, señales físicas de tortura, todo el aspecto médico, la revisión, los signos psicológicos indicativos, ¿no? Es muy importante también la persona, es que desde que tú entrevistas a una persona que ha sido completamente o constantemente torturada, es una persona que ya psicológicamente se encuentra desequilibrada emocionalmente, y desde que lo empiezas a analizar y a entrevistar, pues empieza su tartamudeo, sus tics nerviosos, empieza a tener un lenguaje corporal muy indicativo. Por eso te digo que el protocolo lo realizan tanto médicos como abogados, como criminólogos, como psicólogos forenses. ¿Cuándo procede a aplicar el protocolo? Pues cuando cualquier persona que fue la víctima lo solicite, punto número 1. O ya sea por medio de su representante legal. También cuando el perito médico legista o forense que lleve a cabo el examen de un detenido, porque muchas veces se hacen revisiones en los centros penitenciarios o en los centros cuando están siendo procesados, y si el perito observa en la revisión de rutina que la persona que se le pusieron a su disposición presenta signos que no son normales, que no son de una simple detención, pues entonces el perito también lo puede promover, solicitar, o el médico. Y también lo puede solicitar el Ministerio Público. Indicios médicos y psicológicos. A ver, permítanme un poquito, permítanme. Listo, ya regresé. Continuamos. Los indicios médicos y psicológicos, bueno, lo que hablábamos, ¿no? Ya todo esto ya lo platicamos, todos los indicios médicos y psicológicos van a ser la herramienta, por decirlo así, la
la materia prima del protocolo, hacer la revisión médica, ya sea que se trate de lesiones que están vigentes o son recientes, o ya sea de lesiones que, pues que ya tienen una cierta antigüedad. Pero no por ello va a ser difícil su análisis, porque los expertos van a tomar ahí ciertas consideraciones como las cicatrices y huellas referentes, ¿no? Hay personas que han estado bajo constante tortura, choques eléctricos, etcétera, que sus aspectos psicológicos, pues, son muy fácil desde el ámbito psicológico diagnosticar en base a las entrevistas. Una vez que se realiza el protocolo de Estambul, el médico pues debe de indicar el grado de correlación entre esas lesiones, el origen que les atribuye al paciente. Puede decir a lo mejor en el final de su informe que no hay relación de tortura, que hay una relación muy probable, que hay una firme relación, que es típica de, o da un diagnóstico de, o sea, diagnóstico de tortura, diagnóstico de no tortura. Es decir, en base a todo lo que se realiza, el informe pericial del médico va a ser fundamental, de los forenses. A final de cuentas, si ellos dan como que existe una relación firme de tortura, o es típica de golpes de este tipo, o que da el diagnóstico positivo de tortura, eso ya para empezar va a ser nuestra herramienta desde un ámbito jurídico, hablando como abogados, en este caso su servidor, para promover un juicio de libertad. Para promover la libertad o para solicitar la libertad ante el juez correspondiente, porque tenemos la evidencia y el informe correspondiente del diagnóstico de tortura, del protocolo de Estambul. Entonces, te vuelvo a repetir, en la práctica están saliendo muchas personas por esta situación. Los métodos de tortura, pues sí, infinidad, jóvenes, como bien puedes saber, pues las torturas pueden ser por golpes, traumatismos por golpes, puñetazos, patadas, latigazos, etcétera, caídas, por posiciones, suspensiones, estiramientos forzosos, quemaduras con cigarros, instrumentos calientes, líquidos hirviendo, sustancias cáusticas, choques eléctricos, asfixias con métodos húmedos y secos, ya sea por bolsas o por medio de agua, la típica de estarlo metiendo a un tambo de agua para hacerlo que cante, como decimos coloquialmente. Aplastamientos, mutilaciones, lesiones penetrantes, puñaladas, heridas, exposiciones químicas, sal, pimienta, picante, gasolina, violencia sexual sobre genitales, vejaciones, introducción de instrumentos, violación, la violación equiparada. Todos estos son las típicas cuestiones que se pueden encontrar en diagnósticos de tortura. Amputaciones de dedos, miembros, extracción quirúrgica, torturas farmacológicas porque les dan dosis diversas, sedantes, condiciones de detención como celdas pequeñas, confinamientos en solitarios, desde el hecho de meter a una persona en lo tradicional de los centros penitenciarios, en lo que llamábamos las mazmorras, ¿no? Que son áreas muy pequeñas, muy antihigiénicas, y que en castigo se les metía ahí 1 mes, 2 meses a pan y agua. O sea, todo eso es su tortura. El tenerlo todo el tiempo con la luz prendida, con sonidos, que cuando está tomando sueño llegan y le activan una chicharra para entorpecer el sueño. Todo eso es tortura, jóvenes. Humillaciones, amenazas de muerte, amenazas de ataques por animales como perros, ratas, alacranes, etcétera. Técnicas psicológicas para quebrantar al individuo, porque empiezan a hacerle pues la violencia psicológica de que están cometiendo violación a su mujer, a sus hijas, y les narran ahí todo lo que están haciéndole a ellas supuestamente, pero es tortura solamente, etcétera, ¿no?
forzamientos de la conducta, etcétera, presenciar torturas de otras personas, infinidad. Para evaluar una historia de tortura, lo importante es la evaluación general del conjunto de las lesiones, lo que ya decíamos ahorita nosotros, y pues te puedo aquí, para ir cerrando el tema, presentar algunas evidencias de torturas, como tenemos ahí la imagen de lesiones cutáneas, agudas, abrasiones, equimosis, hematomas, laceraciones, quemaduras, heridas cortantes, cuando son recientes, que son fácilmente de observar. Tenemos lesiones cutáneas por quemaduras, son muy comunes en prácticas de tortura, y que para los expertos forenses, cuando les caen casos de este tipo o de esta naturaleza, pues son muy evidentes, ¿no? Las personas que en su momento fueron torturadas quedan lisiadas, quedan inválidas, quedan con discapacidades gracias a esas torturas. Por eso te decía que inclusive, aunque hayan pasado mucho tiempo, pues se puede realizar de una manera adecuada este análisis, esa información correspondiente. Traumatismos craneales, gracias a objetos contusos. Traumatismos torácicos abdominales, golpes en los pies. Las suspensiones, que son los torturadores, se las ingenian para todo, ¿no? Tenemos ahí la suspensión en cruz, muy dolorosa, que es una de las prácticas comunes. Suspensión de carnicería. Las prácticas, es una práctica muy antigua, desde la Santa Inquisición. Otra aquí llamada la práctica de la suspensión palestina, con los brazos hacia atrás. Suspensiones en percha del oro, también muy socorrida en varios países. Torturas por posición, dolorosas, diversas. Torturas por choques eléctricos. Torturas dentales, extraerle las piezas sin anestesia de una por una. Asfixias diversas, bien puede ser seca, húmeda. En este caso hablando de la típica bolsa. La húmeda, que es bajo cuestión de agua, etcétera, ¿no? Esta es una práctica muy común y gracias al protocolo de Estambul